Deténganse, piensen y analícense. La verdadera grandeza de un hombre reside en la conciencia de un propósito honrado en la vida, fundado en una justa estima de sí y de los demás, en un autoexamen frecuente y en la constante obediencia a la idea que considera justa, sin preocuparse de lo que los demás puedan pensar o decir, o de si hacen no lo que él piensa, dice y hace. Marco Aurelio. Yo doy por sentado que no existe ningún hombre ni mujer inteligente que no estén realmente interesados en progresar, pero con frecuencia me he preguntado si no hay una cualidad negativa o alguna inercia en la mayoría de nosotros que nos impide lanzarnos. Voy a repetir una antigua historia. Dos negros estaban dormitando en las laderas del Mississippi. Uno de ellos bostezó, extendió los brazos y suspiró. ¡Ay! Querría tener 1.000.000 de sandías. Otro negro preguntó. Rostus, si tuvieras 1.000.000 de sandías, ¿me darías la mitad? No. ¿Me darías un cuarto? No, no te daría un cuarto. Rostus, si tuvieras 1.000.000 de sandías, ¿me darías 10? No, no te las daría. No me darías siquiera una sandía. Mira, Sam, no te daría siquiera una raja, si tuviera 1.000.000 de sandías. ¿Por qué, Rostus? Porque eres demasiado perezoso para desear por ti mismo. Esta historia tiene muchas enseñanzas. Ya lo verán cuando sigan adelante. Estoy seguro de que algunos de ustedes se burlarán. Siempre ha habido burlones, pero los burlones no han llegado jamás a ninguna parte. No han triunfado nunca en la vida, sino que simplemente se han llenado de envidia mientras que las personas que progresan tienen que rodearlos o pasar por encima de ellos. En la vida no tienen más valor que el de la molestia que producen. Algunos de ustedes desecharán todo esto, como han hecho antes, como harán siempre, pero para los que estén interesados y deseosos de aprender, les prometo que pueden hacerlo, y progresar individualmente. Es más fácil ir con la corriente que luchar en contra de ella, pero hay que armonizar con los demás, con todo lo que a uno le rodea. Hablo con las palabras de un gran filósofo. No solo debes respirar de acuerdo con el aire que te rodea, sino hacer que tu inteligencia esté en armonía con la inteligencia que abraza todo. Se necesita poco esfuerzo para respirar, pero el pensar sí exige un gasto de energía. Yo no tendría que explicar que les estoy sugiriendo que se pongan de acuerdo con la corriente de la vida misma. Los que entiendan apreciarán que la naturaleza proporciona medios para que todas las cosas crezcan bien. Mediten un momento y se darán cuenta de que estoy diciendo verdades que muchos pueden haber olvidado. Hay la ley fundamental de la compensación que arregla todas las cosas. No hay regla fija para nada, porque algunos procedemos de un modo y otros de otro, igual que dos personas pueden atravesar el río, una va por un puente, y la otra por el otro, pero ambas llegan, finalmente a su destino. En otras palabras, después que todo se ha dicho y se ha hecho, lo que importa es el resultado, y si han decidido lo que desean exactamente, y siguen las sencillas reglas que aquí se dan, conseguirán lo que se proponen. Ha llegado el momento de que se detengan a pensar y se analicen. ¿Qué es lo que creen que son y por qué? ¿Creen que obtienen de la vida lo que debieran? ¿Creen que le dan lo debido a la vida? La vida, como saben, es un intercambio. Es un don de Dios, el gran creador. Pero desde el momento en que nace, uno es básicamente dueño de sus actos. Hay que lanzar el primer suspiro para vivir, y hay que tener un razonable cuidado del cuerpo, o de lo contrario se padecerán enfermedades. Hay que usar la cabeza, y lo que hay dentro de ella, para algo más que una percha de sombreros. Si no lo hacen no llegarán muy lejos, ni con su mente ni con su cuerpo. El estado en que se encuentran actualmente depende en gran parte de lo que han estado pensando y haciendo durante toda la vida. Nada les ha sucedido por accidente. Son la suma total de todas las causas y efectos originados por sus actitudes mentales y emocionales. Su resultado final es lo que son ustedes,
en este mismo minuto. Mírense al espejo. Estudien todos sus movimientos. Cuenten una historia. Cada movimiento representa un rasgo de su personalidad. Examinen su cara, indica su modo de pensar. Sus ojos, ¿qué les parecen? Son claros y directos. La persona que ve en el espejo es la que ven las otras personas. ¿Qué clase de impresión quiere producir? Esto es enteramente cosa suya. Usted sabe si tiene o no personalidad. Si no la tiene, o está por desarrollarla, decídase a tenerla. Puede tenerla y la tendrá, cuando se decida a hacerlo del modo que yo le he sugerido. ¿Qué es la personalidad? ¿Qué experimenta usted cuando se ve en presencia de otra persona que tiene personalidad? ¿Qué es lo que produce el que su sola presencia le eclipse a usted? No es más que la fuerza dinámica unida al poder de la voluntad que dicha persona extrae del inmenso reservorio del inconsciente. Hay millones de personas que tienen personalidad, algunos dicen que es natural en ellos, y quizás lo es, pero están usando inconscientemente ese poder. Les ha sido dado, o lo han ido desarrollando sin darse cuenta de ello, desde los primeros años de la vida, y cuando eso que llaman personalidad es apoyada por la fuerza de la voluntad, se producen acontecimientos. La personalidad atractiva es la del hombre o la mujer que posee confianza y seguridad en sí. Toda esta gente tiene un propósito, saben a dónde van, y cómo ir hasta allí, y la intensidad de su propósito se refleja en su cara. Tienen aplomo. Atraen a los demás como el imán atrae el hierro. Todo el mundo se agrupa en torno a una personalidad radiante. Cuando aprendan a conocerse, podrán desarrollarse la misma intensidad de propósito, de esa determinación de progreso. Y, poco después, esta determinación se verá en sus ojos, su habla y sus actos. Han oído decir a la gente que hay ciertas personas que tienen una mirada penetrante, que miran a través de uno. ¿Qué es eso? Nada más que el fuego interior. La intensidad, o como quieran llamarlo, que significa que la persona que lo tiene generalmente obtiene lo que desea. Atrae, manda, obliga. Recuerden que los ojos son las ventanas del alma. Miren las fotografías de todos los triunfadores. Estudien sus ojos, y hallarán en todos ellos esa intensidad. Por lo tanto, deben hacer que ello se refleje en su modo de andar, en su actitud, y dentro de poco la gente advertirá su presencia cuando se abra paso entre una multitud, y la gente se dará cuenta de esa personalidad cuando usted habla con ellos. A mi modo de pensar, el vender bonos, libros, ropas, seguros, máquinas eléctricas o de lavar, es lo mismo que vender la personalidad de uno, sus ideas. Yo he hallado que al tratar de imponer una idea, antes he tenido que creer en mí y en mi idea. También he hallado que hay que saber de lo que uno habla, y esto solo puede hacerse mediante un estudio personal persistente. ¿Cuánto sabe acerca de sí, y cuánto del mundo en que vive? La clase de personalidad que usted expresa, depende de este conocimiento. Uno no puede expresarse con tranquilidad y seguridad, a menos que se posea una conciencia de lo que es uno, de lo que es el mundo y de lo que son los demás. Despierten, aprendan a conocer lo que tienen a su alrededor, obtengan un entendimiento. Ustedes pueden desarrollar su personalidad manteniéndose al nivel de los asuntos mundiales. Manténganse informados. Averigüen todo cuanto es interesante acerca de la gente que conocen o pueden conocer, para que puedan hablar con ellos de más cosas. Nunca se sabe lo que le puede interesar a un amigo nuevo, y a veces es necesario llamar su atención, tratando de temas originales. No se puede siempre iniciar una conversación acerca del tiempo o de los dolores y penas de uno. Lean los periódicos, las revistas, escuchen los programas de radio de importancia, y a los comentaristas de televisión. Usen los ojos y los oídos. Asegúrense de estar a la última moda.
No me refiero a que conozcan los últimos detalles de un asesinato o un suicidio, pero conozcan un resumen de las actividades diarias, en su país y en el extranjero. De este modo se ensanchará su perspectiva. No olviden jamás, el conocimiento es poder. Esto puede parecer una historia vieja. Pero es cierto. Quien escucha a una persona egocéntrica, ignorante y mal informada, aumenten sus conocimientos y la esfera de sus actividades aumentará también, al igual que el deseo de hacer cosas más grandes. Al aumentar su deseo, las cosas que antes creían que deseaban se harán triviales para su mente, y las desecharán, lo cual es otra forma de decir que cuando se engancha el carro a una estrella, se avanza a la velocidad del rayo. Estudien, aprendan y trabajen. Desarrollen el espíritu de observación. Pongan el pie en el acelerador. Mejor aún, empleen propulsión a chorro. Reanímense para ustedes mismos, y entonces contagiarán esa vida a los demás. Solo bastará con su presencia. Contagiarán su magnetismo y serán populares gracias a ello. Ya han oído decir a la gente, me anima mucho estar con fulano de tal. Siempre me da vida. Llénense de entusiasmo y de confianza, liberen ese fuego interior. Ese algo, y verán cómo todo vibra en torno suyo. Esa es la teoría de toda la vida, tan vieja como el mundo. Las cosas iguales se atraen, tap, tap, tap. Estoy repitiendo esto, pero no me importa que ustedes lo hayan oído muchas veces. Quizás si lo repito con la suficiente frecuencia, tap, 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 no lo olvidarán. La risa engendra la risa, el amor, una acción buena da lugar a otra, sigan así. Esto sirve. Es contagioso. La antigua ley de la atracción no falla. Pero, no crean que lo único que les recomiendo es que deseen, sentados y repitiéndose lo que quieren, y que de este modo obtendrán lo que desean. No es tan fácil. Los deseos tienen que estar apoyados por la voluntad. Y eso no es todo. El deseo y la voluntad tienen que estar coordinados, y sincronizados hasta un punto en que operen en perfecta armonía. Cuando uno está armonizado, la personalidad se desarrolla. Entonces hay que poner acción y energía en su proyecto, y todo saldrá a pedir de boca. Doy por sentado que todos admiramos a este tipo de persona. Me refiero a la persona que lleva los hombros rectos, el pecho saliente, la cabeza alta y la mirada alerta. Es muy fácil descubrir en cualquier organización a las personas que arrastran los pies, que tienen los hombros caídos y los ojos sin expresión. Son los vagos. Los desertores. Descubran las faltas. Primero mídanse. Luego estudien a las personas con las que están asociados, y podrán decir, casi de una ojeada, los que van a progresar y los que están condenados al fracaso. ¿Están ustedes cerca de estos? Apártense entonces de esa categoría. La culpa, querido Bruto, no es de nuestra estrella. Es nuestra, por ser subordinados. William Shakespeare escribió esto, como saben, y en sus escritos se ve claramente que supo usar en su vida el poder interior. Se elevó por encima de los seres vulgares, y se ganó un lugar inmortal en la literatura, gracias a su confianza en el poder creador de su interior. Sí, usted tiene la culpa si no es lo que usted quiere ser, y no se halla donde querría estar. Si usted es tímido, atrasado, rutinario y subordinado, la culpa es suya. Cúlpese a usted. Cambie de sistema. No apunte bajo, sino alto. Dedíquese a imaginar lo que realmente quiere y todo le saldrá bien. Advierta que el pensamiento puede operar en sentido contrario. Se puede ir hacia atrás, mediante un pensamiento erróneo, igual que se puede ir adelante, por un pensamiento acertado. Esta clase de pensamiento erróneo ha traído depresiones y puede traerlas de nuevo. Si el hombre se asusta,
Si hay un número suficiente de individuos que sufren la obsesión del miedo y de la codicia, si la psicología de la escasez domina la tierra, si gran número de personas se hacen demasiado exigentes, o se mueven con demasiada fuerza en un sentido, los mercados se alteran, y la economía mundial puede verse afectada. Usted sabe que cuando está deprimido tiende a deprimir a los que están a su alrededor. Cuando cae el barómetro, es signo de tormenta. Una boca de ángulos caídos conduce a muchas negativas. No lleve sus penas con usted. Nadie quiere compartirlas con usted. La gente tiene ya bastantes penas propias. Deje de lamentarse. Imagínense haciendo un paquetito con todas sus preocupaciones y dejándolo a un lado del camino. Aún mejor, tírenlo por un puente para que la corriente se lo lleve y no vuelvan a verlo más. Ustedes dicen, pero eso no se puede hacer, y yo respondo, les ayuda a ustedes a resolver sus dolores de cabeza el dejarse abrumar por ellos. Incorpórense, es imposible producir una buena impresión en los demás, el atraer las cosas buenas, cuando uno vacila bajo un peso de cosas que han sucedido ya, que no pueden arreglarse ya, y que no pueden arreglarse con lamentos. Si las preocupaciones tuvieran el poder de resolver un problema, yo me preocuparía las 24 horas del día, y les pediría que me ayudasen. Pero, desgraciadamente, las preocupaciones solo multiplican los problemas. Si ponemos en fila todas las preocupaciones crónicas del mundo llegarían hasta la luna. Habrán visto a muchos hombres y mujeres que parece que van a echarse a llorar de un momento a otro. Pertenecen a la funeraria. Todo cuanto les sucede es malo o va a ser malo. Han perdido temporalmente la capacidad de ver lo bueno en algo. No pueden disfrutar del presente, porque se están lamentando del pasado y temen al porvenir. Uno de los hombres más sabios que he conocido, un hombre de gran desarrollo mental y espiritual, me dijo, no olvide jamás que la vida es un asunto individual. Por mucho que desee a veces hacer responsables a los demás de sus pensamientos y sus actos, o escapar de las consecuencias de ciertas experiencias que se han tenido, uno vive en un mundo de causa y efecto. En un mundo donde nada ocurre realmente por accidente. Y la persona establece las causas mediante sus pensamientos, buenos o malos, de las cosas que han de sucederle. Yo he comprobado esto, una y otra vez, en mi propia vida, y lo mismo les habrá ocurrido a ustedes, si es que quieren reconocerlo. Pero cuando yo les he dicho esto a algunas personas, me han respondido, ese es un pensamiento terrible. Quiere decir que yo he atraído el fracaso, la mala economía, la mala salud, la pérdida de los amigos, la infelicidad. Y cuando yo les decía, sí, si eso les ha ocurrido no deben culpar más que a ustedes mismos, ellos contestaban, pero si nosotros no hemos imaginado eso. Quizás no lo hicieron directamente. No se imaginaron fracasados, sin dinero, padeciendo una crisis nerviosa, haciéndose impopulares, perdiendo los amigos, acabando desdichadamente. Pero sus actitudes mentales se expresaban en estos pensamientos. ¿Quién diría que esto iba a ocurrirme a mí? Es inútil. No puedo hacerlo. No quiero verlos, sé que no me van a gustar. Qué mala suerte tengo. Siempre me pasan cosas malas. Me siento tan mal que querría morir. Voy a la quiebra, esto no tiene remedio. Sí, hoy me siento bastante bien, pero esto no quiere decir nada, mañana, probablemente me sentiré peor. ¿No son estas unas sugerencias maravillosas? ¿Pueden estos mismos pensamientos atraer algo bueno? Por el contrario, esta clase de pensamientos no puede traer más que un resultado. Sin embargo, muchos de nosotros, negligentemente, en momentos de depresión emocional, expresamos esos pensamientos, y luego nos extrañamos de que nos ocurran tantas cosas malas. Prepárense para afrontar lo que sea. Por lo tanto, hagan inventario de sus prendas. Estamos viviendo, como saben,
en una época terrible, en una época asombrosa. Para los que no tienen la mente preparada, esta es una época aterradora y turbadora. El tempo de la vida y de los acontecimientos aumenta grandemente. Las cosas se desarrollan a una velocidad mayor de lo que puede captar la mente humana. Y se preparan acontecimientos aún más asombrosos. Muchas cosas que se consideraban imposibles hace unos años, se han logrado ya. De ahora en adelante puede ocurrir cualquier cosa, y probablemente ocurrirá. Hay que acostumbrarse a estar mentalmente alerta, a mantener el cerebro despierto, a trabar contacto con el poder creador interior, de modo que uno pueda adaptarse a los cambios que se avecinan. De este modo se tendrá la penetración, la comprensión y el valor para hacerles frente. Hay que aprender a percibir la realidad, a aceptar lo que atrae a su experiencia pasada, a su razón y a su intuición, y a reservarse el juicio de todas las cosas que no son familiares, hasta que se hayan comprobado personalmente. No es bastante aprender las leyes de la mente. Hay que aprender a usar la mente de acuerdo con dichas leyes. Ya conocen el antiguo adagio, la fe sin la acción no sirve. Tiene que trabajar en sí mismo si quiere desarrollar el poder creador interior, de modo que pueda hacer lo que está haciendo para otros. Los triunfadores del mundo son los que saben imaginar, los que saben eliminar sus miedos y sus preocupaciones, los que saben permanecer interiormente tranquilos, cualesquiera que sean las circunstancias, y asumir una actitud mental positiva, y conservar la estabilidad emocional durante las tensiones. Esta debería ser su finalidad en la vida. Será su única guía y protección en el vertiginoso mundo actual. Abandonen todo pensamiento limitado. Preparen ahora su mente, poniendo a un lado todo pensamiento limitado. Nunca vuelvan a decir que hay algo imposible, por imposible que pueda parecer por un momento. No se restrinjan ni pongan cerrojos a su mente mediante un pensamiento estrecho y prejuzgado. Libren su conciencia de sentimientos de resentimiento, antagonismo, odio y semejantes reacciones emocionales hacia los demás. Esta clase de pensamientos impiden pensar con rectitud, tener la perspectiva adecuada hacia uno y hacia los demás. Impiden su progreso, y evitan que el poder creador actúe a través de ustedes. Ustedes pueden vencer los efectos que el pensamiento erróneo ha producido. Pero, para ello, tienen que obtener su control emocional. Tienen que aprender a descansar físicamente, a mantener pasiva la mente consciente, y a imaginar claramente lo que desean. Tienen que aprender a librarse de los malos efectos que los pasados errores tienen sobre ustedes. Las cosas semejantes se atraen. Tap tap tap, vuelvo a repetir esto. Lo bueno atrae lo bueno. Y lo malo lo malo. Es una cosa bien sencilla, pero uno no puede enderezarse, sin enfrentarse con el pasado. Hay hombres y mujeres que me dicen, pero si yo estoy tratando de olvidar mi pasado. Ay, la mente no opera así. Lo que pasa a la conciencia permanece hasta que mediante un acto de reconocimiento, resolución y voluntad, se cambia el cuadro. ¿Cuántas veces no se preocupan por algo que dice alguna persona? Ustedes van acumulando en su cerebro el cuadro de cada incidente y sentimiento. Cuando piensan en dicha persona, ustedes evocan hacia ella los mismos sentimientos, hasta que los hayan vencido. Si no los cambian, existen como irritaciones en la conciencia. Las irritaciones tienen a su debido tiempo un reflejo, alterando el estado físico, o determinando malas experiencias humanas. Quieren evitar que estas pasadas irritaciones produzcan alteraciones semejantes en el futuro. Entonces tienen que apresurarse a borrarlas de su conciencia. Dejen de engañarse. Tienen que hacer su propio análisis. Ustedes se conocen mejor de lo que ningún amigo o pariente pueden conocerles. Ustedes pueden haber logrado ocultar sus sentimientos y pensamientos a los demás, pero en lo profundo de su ser, ustedes saben cuáles son los sentimientos que abrigan hacia los demás.
Si estos sentimientos y pensamientos no son buenos, apresúrense a hacerlos buenos. Perdonen a los demás lo que les hayan hecho. Reconozcan la culpa que han tenido. No guarden rencores ni resentimientos. Estos envenenan la mente y el cuerpo, alterando la composición química del organismo, haciéndolo susceptible a toda clase de enfermedades. Los médicos atribuyen ahora estados como el artritismo, el reumatismo, algunas formas de epilepsia, y otras varias enfermedades, a perturbaciones nerviosas y emocionales. Se ha visto que muchos enfermos de cáncer retardan el avance de la enfermedad si dominan sus emociones y mantienen una actitud optimista hacia su enfermedad. Ese algo de la mente tiene un poder ilimitado, para vencer, curar, crear y atraer, una vez que se ha aprendido a usarlo. El desarrollo de dicho poder depende de cada uno. ¿Están dispuestos a hacer el esfuerzo? Si lo están, vengan conmigo, de capítulo en capítulo, estudiando, aplicando, estudiando y aplicando, y cuando lleguemos juntos al final del viaje, tendrán la respuesta a sus problemas, y seguirán su camino triunfal, solos. ¿Cómo crear imágenes mentales? Mira dentro de ti. Dentro de ti está la fuente del bien, que saldrá al exterior en cuanto cabes. Antiguo proverbio. Antes de que puedan alcanzar, y dirigir ese algo, necesitan saber el modo en que la mente funciona. El poder creador es la parte más importante de la mente de cada uno, pero es evasivo, intangible y difícil de llegar a él, conscientemente, a menos que se comprenda lo que es la conciencia interior. Saben, por ejemplo, que realmente no piensan con palabras, sino que piensan con imágenes. Y porque piensan con imágenes, y no con palabras, sus mentes, en su funcionamiento mecánico, operan igualmente que la del hombre primitivo, que vivió hace miles de años. Él también pensaba con imágenes antes del nacimiento del lenguaje. Cuando salía de la caverna familiar y se iba de caza, a su regreso a la tribu solo podía contarles lo que había sucedido por medio de toscas pinturas, o grabados en las paredes de su caverna. Gradualmente, como el hombre primitivo fue teniendo imágenes de experiencias similares, y asociando con sonidos ciertos objetos y sucesos, solo tenía que comenzar una pintura familiar, para que los que la miraban comprendiesen instantáneamente lo que quería decir. Estas pinturas primitivas, con el tiempo, se redujeron a símbolos, los símbolos se agruparon y dieron lugar a las letras, luego a las palabras y finalmente a las frases, y así nació el lenguaje. Pero a pesar de toda nuestra decantada civilización, con todos los lenguajes que poseemos, con el enorme vocabulario de palabras que posee el hombre moderno para describir sus sentimientos e ideas, y el mundo que le rodea, aún sigue pensando básicamente en imágenes mentales. Esto puedo probarlo fácilmente. Piensen un poco y cuéntenme alguna experiencia inusitada que hayan tenido hoy. Al recordarla, ven con el ojo mental imágenes de lo que se hizo, de la persona que se conoció, según haya sido el incidente. Pero no pueden trasladarme lo sucedido hasta que encuentran las palabras, tengo que traducirlas en imágenes mentales, con el fin de ver lo que ha experimentado el que me lo cuenta. Por lo tanto, es claramente evidente que ustedes piensan básicamente en imágenes, como he dicho. Esta es una de las cosas más importantes que pueden aprenderse acerca de la mente de uno. Y la segunda cosa importante es la siguiente: lo que ustedes imaginan, si se une con el poder interior, puede atraer cualquier cosa que ustedes teman o deseen. El poder creador es como un imán. Esto es verdad porque el poder creador opera como un imán. Denle una imagen fuerte y clara de lo que quieren, y ese poder creador comienza a actuar magnetizando las circunstancias suyas, atrayendo hacia ustedes las cosas, recursos, oportunidades, e incluso las personas que necesitan, para que suceda lo que ustedes han imaginado. ¿No lo creen? Piensen en su vida pasada. Recuerden las veces que han temido que ocurriera algo y que finalmente ha ocurrido.
Ustedes quizás no se dieron cuenta, pero esas imágenes de temor impresionaron de tal modo ese algo interior, que atrajeron las circunstancias adversas, haciéndolos susceptibles a lo que temían. Como comprenderán, el poder interior no razona. Sencillamente produce lo que se le pide en forma de imagen mental cuando está apoyado por fuertes temores o deseos. Por esta razón el poder interior es TNT, en favor o en contra de ustedes, según se piense de manera constructiva o negativa. Entonces, pueden entender cómo les han ocurrido ciertas cosas buenas o malas en su vida. Ese algo ha estado trabajando, y los resultados obtenidos han dependido de la clase de imágenes mentales que ustedes les han presentado. Con esta base, ¿cuál es el resultado de su vida? Han tenido, hasta ahora, tantas experiencias dichosas como infelices. En tal caso tienen que apresurarse a cambiar. Y pueden cambiar, inmediatamente, mediante un cambio fundamental en la actitud mental, venciendo los miedos y preocupaciones y reemplazándolos con un pensamiento positivo, confiado y valeroso. No hay duda alguna acerca de ello y no la ha habido jamás para los que han entendido el funcionamiento de la conciencia. Que el hombre es lo que imagina ser. Recuerden siempre esto. Hagan que domine todo su pensamiento. Conténganse siempre que tiendan a alterarse mental y emocionalmente, y a poner en su memoria imágenes destructoras e infelices. Quieren dar esas imágenes para que las active el poder interior. Desean que sus temores o deseos queden magnetizados, para que atraigan experiencias similares. Si no lo desean, abandonen inmediatamente dichas imágenes. Cámbienlas por otras mejores. Dejen todos los sentimientos de miedo o resentimiento, de envidia u odio, cualesquiera que sean, y sustitúyanlos por los sentimientos y actitudes mentales convenientes. En cuanto lo hagan, destruirán el poder que estas malas imágenes pueden tener sobre cada uno. Cuidado con hacer un mal uso del TNT. El TNT es maravilloso cuando se usa bien, pero ustedes se pueden destruir si lo usan de modo inadecuado. Una vez que han limpiado su mente de las imágenes mentales y las reacciones emocionales erróneas, están dispuestos a imaginar, con fe y confianza, la realización de las cosas buenas. La fe da energía al poder creador. Es algo de su interior. Más tarde diré algo sobre eso, pero tienen que creer que lo que imaginan, pasará. La duda destruirá su imagen, y quitará el magnetismo al poder creador, de modo que ustedes obtendrán un resultado a medias, ningún resultado, o incluso un mal resultado. Imaginen lo que desean, como si ya lo hubieran logrado mentalmente. Imagínense teniendo algo, siendo algo, o haciendo algo, como si fuera un hecho consumado. No traten de imaginar los pasos individuales que creen que han de llevarles a eso que quieren. La mente consciente es tan limitada en su funcionamiento, limitada por los 5 sentidos, que no se sabe cuál va a ser el mejor movimiento que se haga, ni la mejor dirección que se tome. Pero la mente subconsciente, ese algo interior, no está limitada por el tiempo ni por el espacio. Puede funcionar en todos los niveles y en todas las direcciones a la vez, ponerles en contacto con toda clase de oportunidades y gentes, que aún no conocen conscientemente. Cualquier cosa que necesiten en el cuadro de sus deseos será atraída por el poder interior si persisten en imaginarla día tras día, y dedican todos sus esfuerzos a apoyar el deseo del corazón. Esta técnica es muy sencilla de seguir. Producirá resultados infalibles, a su debido tiempo, si dominan el arte de la imaginación. Pero yo deseo aclarar que hay 2 tipos de mentes, el imaginativo y el sensitivo. Si a ustedes les resulta difícil crear en su mente la imagen de lo que quieren en la vida, no se esfuercen en conseguirlo. Estamos frente a un tipo sensitivo, y todo lo que hay que hacer es concentrarse en un punto focal imaginario en el cuarto oscuro de la mente interior y sentir que lo que se desea ha sido logrado en la conciencia. Luego, lo que queda por hacer,
es esperar a que lo materialice en el mundo exterior el poder creador magnético. Ustedes obtendrán los mismos resultados que los que encuentran fácil el imaginar. Tienen que aprender a descansar. Claro que se da por descontado que antes de concentrarse en lo que uno desea, hay que aprender a descansar físicamente, y a dejar pasiva la mente consciente. Puede descansar. Puede separar su mente de su cuerpo de modo que pierda toda tensión, y usted no tenga la conciencia de su cuerpo mientras medita o imagina. Muchos hombres y mujeres me han dicho que encuentran una gran dificultad en hallar la calma del cuerpo y de la mente. Sienten una tirantez en la nuca, en los ojos, en el plexo solar, en cualquiera de esos lugares. Dicen que no se han dado cuenta de lo nerviosos que están hasta que han tratado de calmarse física y mentalmente. Algunos me dicen que su mente consciente está llena de toda clase de miedos y preocupaciones fragmentarias, y pensamientos confusos, que no pueden hacer un lugar para la imagen que realmente quieren. No me extraña. Tantos de nosotros vivimos unas vidas tan agitadas. Hemos adquirido costumbres tan malas en nuestro modo de pensar, y pocos hemos alcanzado un control emocional digno de confianza. Toda clase de pequeñeces nos alteran, y llevamos con nosotros estas alteraciones. Nos siguen durante la noche, cuando tratamos de descansar y pensar en algo constructivo. El resultado es que cuando nos calmamos, nos damos mayor cuenta aún de las molestias del día que vienen a ocupar el primer plano de nuestros pensamientos. ¿Cómo vamos a librarnos de ellas? La pregunta es valiosa, y más valiosa aún la respuesta. Y tienen que hallar la respuesta si quieren imaginar con claridad sus objetivos mentales. Ha oído que es imposible tener más de un pensamiento a la vez en la mente consciente. Pues es cierto. En un momento dado, no puede tenerse más de un pensamiento consciente. El secreto de la concentración es fijar la atención de la mente consciente sobre un punto focal imaginado en la conciencia, como en una pantalla mental. Conciba esa pantalla como extendida a través del cuarto oscuro de su mente interior, y mientras ponga su atención en ella, verá que los miedos y preocupaciones no pueden llegar a la pantalla. Proyecte su propia imagen. Tómese todo el tiempo necesario, y proyecte su imagen en dicha pantalla. No trate de mantenerla allí demasiado tiempo. En cuanto sienta que el poder creador interior ha recibido la imagen, dígase, ya está terminada, ya ha sido creada, todo esto con gran convicción, y despreocúpese. Si toma una foto con una cámara, no estaría abriendo la cámara y mirando el negativo para ver si la foto está revelada, ¿verdad? Tenga fe en que el poder creador, ese algo interior, hará el revelado para usted. Siga con sus actividades normales en la feliz espera de que lo que ha concebido está en proceso de materialización. Pero tiene que imaginarlo diariamente, varias veces por día, y por la noche, antes de acostarse, hasta que lo que haya imaginado o sentido, se vea convertido en realidad. Ahora la pregunta es, ¿qué se hace para que se realice lo que se ha concebido? No puede estarse uno sentado, esperando que el poder creador haga la labor por uno. El mejor modo de probar al poder creador que uno habla en serio, es ponerse a trabajar por su parte, y hacer todo cuanto se pueda para alcanzar el propio objetivo. A veces no se alcanza el objetivo que uno esperaba, sino que se llega a algo mejor. Bill McDaniel era uno de los mejores agentes de seguros de Nueva York, creía en los superiores poderes de la mente, y atribuía su éxito al uso que había hecho de ellos. Operaba con la absoluta fe de que cuando imaginaba la venta de una póliza, era cosa hecha. Sin embargo, no se entregaba solamente a sus deseos. Hacía visitas, contactos personales y se ocupaba de la consumación de cada trato. Había veces que su intuición le decía que no debía apresurarse, que debería sentarse y esperar hasta que llegase el momento de actuar. Una de estas veces fue cuando había estado tratando de vender a un agente de Wall Street una anualidad de $50.000. Aquel hombre era un hueso duro de pelar.
Tenía una idiosincrasia bien conocida por los que trabajaban con él. Era un maniático de la puntualidad. Cuando hacía una cita con alguien, si la persona con que se citaba venía 5 minutos después, se negaba a verla. Tenía un gran sentido de su importancia y del valor de su tiempo. Pero como estaba mucho tiempo fuera de la ciudad, resultaba difícil citarse con él. Aquella mañana, Bill McDaniel tuvo suerte. Le había telefoneado y el hombre le dijo que le vería a las 11 en punto. Bill tomó el subterráneo con tiempo sobrado para llegar a punto a la cita. En Times Square tuvo que cambiar de tren para Wall Street, y cuando marchaba presuroso entre la multitud, pasó ante una anciana, de origen extranjero, que asía un bolso anticuado y sollozaba de miedo y de turbación. Nadie se fijaba en ella. Era una de las pequeñas tragedias que pasan diariamente inadvertidas en Nueva York. Pero la imagen mental de la patética anciana se mantenía en la mente de Bill, mientras marchaba hacia su tren, que acababa de entrar. Miró su reloj de pulsera. Eran las 11 menos 20. Dentro de unos minutos vendría otro tren. Podía llegar a la cita. Bill se volvió y corrió hacia la anciana. Hola, señora, la saludó. ¿Qué le sucede? Se ha perdido. Ella le dirigió una mirada de esperanza. Sí, dijo. ¿Cómo se llama usted y dónde vive? Preguntó Bill. Ella movió la cabeza. No lo sé. No tiene parientes, un hijo o una hija. No lo sé, repitió ella tristemente. La pobre anciana estaba demasiado aturdida para pensar. Señora, dijo Bill, ¿le molesta que mire en su bolso? Ella se lo entregó. Bill abrió el viejo bolso y encontró un trocito de papel con una dirección escrita sobre él. Era un nombre de mujer y el número de una calle de Brooklyn. Bill se lo leyó a la anciana y preguntó. ¿Es su hija? Sí, sí. Dijo la mujer, cuyo rostro se iluminó. Mi hija. ¿Es allí a donde iba? Preguntó Bill. Sí, sí. Bill la tomó del brazo. Venga conmigo. No se preocupe. Todo va a salir perfectamente. Voy a llevarla a su tren. La hizo bajar la escalera. Un tren para Brooklyn se disponía a partir. Bill hizo una seña con el brazo al guarda del coche más cercano. Un momento. Gritó. Esta mujer está perdida. Aquí tiene su dirección. Quiere ir a casa de su hija, que vive en Brooklyn. Quiere ocuparse de que se baje en la estación adecuada y decir al jefe de estación que la ponga en un taxi o telefonee a su hija para que venga a buscarla. Seguro, señor, dijo el guarda, tomando el papel con la dirección. Suba, señora. Yo me ocuparé de usted. Bill dejó a la anciana en su tren. Ella se volvió en el momento en que la puerta se cerraba, y le dijo con voz entrecortada, llena de gratitud, que Dios le bendiga. Cómo se manifiesta a veces la oportunidad. Entonces Bill miró de nuevo su reloj de pulsera. Eran las 11 menos 7 minutos. Había perdido la cita. Era inútil ir a Wall Street. Su cliente no le recibiría. Si se hubiera tratado de otra persona que no fuera Bill, habría dicho, esto es lo que me sucede por ser el buen samaritano, he perdido la oportunidad de vender una anualidad de $50.000. Me confesó haber sufrido una gran decepción. Había planeado aquella entrevista durante semanas, y le costaba trabajo hacerse a la idea de perderla. Indudablemente alguien habría ido en socorro de la anciana, alguien que no estuviera tan corto de tiempo como él. Pero, por alguna razón, él no se hacía aquella idea, no hubiera podido continuar su viaje sin hacer algo por la anciana. Quizás porque pensó que era la madre de alguien. Si fuera mi madre, no apreciaría que alguien hiciera algo por ella. Bien, ahora todo había acabado, y se alegraba de haber hecho lo que hizo.
Le habría perseguido la mirada suplicante que la anciana le dirigió cuando pasó junto a ella, aquella mirada de desesperación, que pedía ayuda, si él hubiera seguido adelante. Sin embargo, todos los días no se tienen clientes así. Cuando se disponía a tomar otro tren para volver a su oficina, se le ocurrió de repente que estaba en las inmediaciones de la Quinta Avenida y la calle 42, donde vivía otro cliente suyo a quien le había sometido un proyecto de $100.000 de anualidad, unas semanas antes. Aquel hombre había estado en Europa, y Bill había leído en los diarios que acababa de regresar. Ya que estaba tan cerca, le convenía pasar para saludarle. La sala de recibo de su cliente estaba tan llena de gente que Bill se marchó. No tenía una cita, y no le convenía esperar a tanta gente. Pero cuando se dirigía hacia el ascensor advirtió que la puerta del despacho privado del hombre estaba abierta. Era un cálido día de agosto, y al parecer necesitaba ventilación. Actuando impulsivamente, Bill entró. Con gran asombro suyo, el hombre se hallaba solo, estudiando unos papeles que tenía sobre la mesa. Alzó la vista y ambos hombres se miraron. «Bill McDaniel», exclamó el hombre. «Pase». «¡Qué coincidencia! Yo iba a telefonearle. He estado estudiando su proposición. Anoche tuve un accidente de automóvil, y decidí tomar un seguro mejor. Pero tiene su oficina llena de gente», dijo Bill. «Que aguarden», dijo el hombre, «esto es más importante». 40 minutos después, Bill McDaniel salía habiendo vendido una póliza de $100.000. Si no hubiera sido por la anciana. Sí, usted comprende. Aquello me proporcionó una de las mayores lecciones de mi vida. Me dijo Bill al contarme su experiencia. Uno arroja su pan a las aguas y le devuelven una torta. En esto hay también una lección para ustedes. Conciba lo mejor que pueda lo que desea, haga cuanto pueda para que mediante sus esfuerzos logre lo que desea, y cuando las cosas parecen malas, no pierda la fe, porque quizás le lleven a algo mejor. Como ocurre muchas veces. El pensamiento, al ponerse en contacto con ese algo manifiesta todo, con las excepciones naturales. Un solo pensamiento no apoyado, un chispazo desdeñado o perdido, puede compararse a un corcho, que flota a la deriva. Sin embargo, ese mismo pensamiento, la imagen de lo que se desea, si se mantiene constante, atrae el objeto, como un imán. Cuanto mayor y más poderoso sea el imán, mayor su fuerza atractiva, y lo mismo ocurre con el pensamiento sostenido. Cuanto más poderoso es, más atrae. Igual que un cristal de aumento atrae los rayos del sol, que al ser enfocados sobre un cierto lugar, provocan una quemadura, del mismo modo el pensamiento poderoso sostenido, actúa sobre su objeto. Sin embargo, hay que ver mentalmente la imagen de su objeto o ideal como si se tratase de una realidad, ver todos los detalles, como si existieran ya, como uno querría que el objeto o ideal fuera realmente, como si por arte de magia los eslabones se encadenasen. Ahora vuelva a leer esto atentamente, para que quede permanentemente impreso en usted. Cómo los sueños pueden convertirse en realidad. Hay una frase, frecuentemente repetida, que ustedes conocerán seguramente. Es: yo puedo soñar, ¿no es cierto? Pero esta exclamación generalmente se hace con un tono de futilidad, como si la persona que la hace no tuviera fe en que sus sueños se hicieran realidades. En realidad, el que se atreve a soñar y cree en sus sueños, es el creador, hasta cierto punto, de su porvenir. Usted no sería un ser humano normal si no tuviera deseos ocultos y sueños. Aunque no los confiese a nadie, en ocasiones construye castillos en el aire, y se ve haciendo algo, yendo a alguna parte o teniendo alguna cosa, y experimenta una cierta alegría imaginando, momentáneamente, que tales sueños son una realidad. Sin embargo,
raramente se pone en tales sueños todo el poder y la convicción del propio sentimiento. Nunca se tiene la fe de que podrían convertirse en realidades, si se los tomase en serio. Oh, yo no espero hacerlo jamás, me dijo una mujer que había estado soñando con hacer un viaje a Europa, pero, de todas maneras, me gusta imaginarlo. Cuando yo le aseguré que podía ir a Europa, si realmente quería, ella se echó a reír y dijo: no sé cómo. Nunca tendré el dinero necesario para ello. Claro que no lo tendrá si continúa con ese pensamiento negativo, le indiqué. En cuanto habla acerca de usted, dice no espero, nunca podré, etc. Lo que está haciendo es dar instrucciones a la fuerza creadora que hay dentro de usted para que no haga nada en su favor, para que le impida tener el dinero necesario para hacer cosas, y obtiene lo que ha estado imaginando. Ella tardó un poco en darse cuenta de lo que estaba haciendo consigo misma. Luego dijo: está bien. Desde ahora voy a tener pensamientos positivos. Pero sigo no viendo el modo de cómo voy a ir a Europa. Eso déjelo a su subconsciente, al poder interior, le aconsejé. Imagine que está haciendo el viaje a Europa, y deje que el poder creador encuentre el medio y los medios para que usted vaya. Tiene que tener fe, le advertí. Usted no puede ir a Europa solo imaginando que hace el viaje, si le falta la fe. Muy bien. Pondré en ello todo mi entusiasmo, dijo ella, y veremos lo que ocurre. Cuidado, usted está expresando sus dudas, le dije. Usted no va a ver lo que ocurre, usted va a hacer que ocurra. Creo que nunca voy a poder pensar de esa manera, me dijo ella riendo. 8 meses después recibí una carta de la mujer aquella desde Europa, pero no reconocí su nombre hasta que ella se identificó. Estoy aquí, me informó. Todo salió como dijo usted. Solo que tuve que casarme para ello. ¡Qué maravilla!, pensé, ese algo interior no solo le proporcionó un viaje a Europa, sino un marido además. Cuando uno comienza a imaginar cosas se puede obtener más de lo imaginado. Haga funcionar su mente. Clarence Saunders, que tiene 67 años, va camino de su tercera fortuna. Antes de los 35 ganó la primera. Su sueño colosal de la famosa cadena de mercados había dado resultados. Saunders mantiene que es fácil tener ideas que proporcionan $1 millón, siempre que se acostumbre la mente a ello. Mi mente funciona continuamente, declara, y no sé lo que puede resultar, pero doy rienda suelta al poder creador, y de vez en cuando me trae algo que merece la pena. Hoy Saunders está estableciendo su nueva cadena de almacenes eléctricos. Estos operan automáticamente, de modo que el cliente puede servirse él mismo y pagar su compra. Así se elimina una gran cantidad de personal, declara Saunders. Puedo manejar un negocio de $2 millones anuales con solo 8 empleados, mientras que otro establecimiento de la misma clase necesitaría 40, por lo menos, incluso 65. Durante toda mi vida he perdido y ganado millones, pero ahora voy camino de ganar 1 millón más. ¿Qué puede detener a un hombre así? Funciona su mente a todo vapor a los 67 años. Puede funcionar. No lo hará, a menos que la haya enseñado a ello. Usted lleva en la cabeza una fortuna en potencia. Haga funcionar su mente, sugiere Saunders, y puede hallar una fortuna. Esos son sueños, dice usted. Eso no puede ocurrirme a mí. Cuidado con el pensamiento negativo. Usted no puede concebir todas las posibilidades que hay dentro de usted, una vez que dé al poder creador una oportunidad de servir. Soñaron los hermanos Wright cuando se imaginaron volando en el primer aeroplano. Muchos de los que no veían, lo pensaron así, y los ridiculizaron, pero eso no detuvo a los Wright. Tuvieron valor y fe para seguir soñando, y frente al escepticismo dieron al mundo un nuevo medio de viajar. Muy pocos de nosotros tenemos visión.
No vemos más allá del momento presente. Estamos tan sumergidos en nuestros problemas y dificultades ordinarios, que no podemos concebir una salida. Los sueños son un medio de escape al futuro, un medio de librarse del presente y de crear nuevas oportunidades y mejoras. No quiero decir que se puedan soslayar las responsabilidades y problemas presentes, pero la cura de muchos de ellos está en su porvenir, igual que lo está la esperanza del progreso personal. Hay que mirar hacia adelante, nunca hacia atrás, han aconsejado los sabios. Ellos sabían que el pasado no guarda nada para uno, pero que hay una promesa en el presente. Con las palabras de Peter Ibbetson, se sueñan realidades. Es grande su fe. ¿Cuánto persistiría en un sueño, en algo que desease mucho, si tardase varios años en realizarse? No vacilaría su fe. No se enfriaría su entusiasmo. No diría que los obstáculos aparentes eran demasiados, y que no podrían ser vencidos. No se contentaría con algo menor de lo que había imaginado primitivamente. Hágase estas preguntas, mientras yo relato el caso de Soura Adler, de Glendale, California, que mantuvo un sueño durante 24 años, habiéndolo realizado ya entre ella y Dan, su marido. Es una de las demostraciones más notables e inspiradoras de cómo la fe, unida al espíritu de armonía y cooperación, puede realizar milagros. Esta es la historia de la señora Adler, contada con sus propias palabras. Supongo que mi sueño comenzó hace 24 años, cuando miré las colinas que había sobre nuestra casa de Glendale y le dije a mi marido: algún día, construiremos allí una casa. 9 años después construimos una, a mitad de camino de mi objetivo real. Pero yo estaba aún entusiasmada con las cimas. Algún día construiríamos una casa allí, donde la había visto originalmente. Y, como la mayoría de la gente va deprisa con la vista puesta en la tierra, yo decidí que la respuesta era llevar a mis hijas a dar paseos por las colinas, donde hay árboles y nubes que puedan mirar. Hay tantas cosas que ver cuando se alzan los ojos. Cuando dábamos un paseo semejante por las colinas, llegué a una meseta que dominaba el valle de San Fernando, Los Ángeles, Long Beach, e incluso Santa Mónica Palisades, e inmediatamente sentí un apego por aquel lugar. Impulsivamente, les dije a mis hijas: vamos a construir una casa aquí. Ellas también estaban excitadas, pues aunque muy pequeñas, aquello les encantaba. Pero imaginen el que yo dijera una cosa semejante, el que tuviera una idea así, cuando acabábamos de terminar una casa 3 años antes. Bien, regresamos a casa apresuradamente, casi asustadas de que el lugar desapareciese antes de volver con mi marido para enseñarle el nuevo emplazamiento de nuestra casa. Yo no me detuve a pensar si le turbaría el ver que yo me interesaba por un lugar nuevo, y si se preguntaría si su mujer era de esas que no se contentan con nada. Pero, por el contrario, con gran sorpresa y alegría de mi parte, volvió con nosotros, y en cuanto vio la cima, dijo: averigua quién es el dueño. Aquello ocurrió hace 13 años. A la mañana siguiente fui a la municipalidad de Glendale y averigué que el terreno era propiedad del señor y la señora Jennings, que vivían en San Diego. Escribí la carta acostumbrada y la despaché, pensando siempre que el terreno estaba en venta y que nosotros podíamos adquirirlo. Porque, desde el principio, nunca dudé de que el lote sería nuestro. No me sorprendió nada cuando señor Jennings contestó diciendo que podíamos comprarlo, pero el milagro estaba aún por producirse. El precio era mucho mayor de lo que podíamos pagar, y como estábamos pagando aún nuestro presente hogar y esperando nuevos hijos, no nos atrevimos a dar aquel paso. Pero todos los domingos íbamos a ver nuestro lote y trazábamos en la arena los planos de nuestra casa. Uno de aquellos domingos yo estaba literalmente bailando de júbilo con mis hijos y mi marido, pues había dado con el plano perfecto de la casa y ya la veía en pie. Una pareja anciana había subido a la colina donde estábamos nosotros, y yo advertí que nos estaban mirando. Al cabo de un tiempo,
se acercaron a nosotros, vieron el plano que estábamos dibujando en la tierra y se entabló la conversación siguiente. El caballero. Veo que están trazando los planos de una casa. La señora Adler, sí, vamos a construir una casa aquí. El caballero anciano, ¿les interesa este lote? Mrs. Adler, claro. Es nuestro lote y vamos a construir una casa en él. El caballero anciano, riendo. Esto es muy interesante, pues yo soy el señor Jennings, y mi esposa y yo somos los dueños del terreno. La señora Adler. Un poco cohibida. Bien, señor Jennings, me alegro mucho de conocerlo, pero no retiro una sola de mis palabras. No vamos a construir inmediatamente, pero creo que debo decirle que eso es lo que vamos a hacer. Ya que hay otros 3 lotes, vamos a ser vecinos. Mr. Jennings sonrió y replicó que les encantaría y construirían en el lote de enfrente, unos 50 pies por debajo del nuestro. Durante los siguientes 11 años, el señor Jennings nos escribió 3 veces, cada una de ellas diciendo que iba a vender los lotes, y que si estábamos interesados, se lo comunicásemos enseguida. Nosotros no podíamos hacer nada entonces, y finalmente le dije que pusiera en venta la propiedad, pero que consideraba un deber de parte mía el decirle que los Adler eran los que iban a construir allí, así que aunque lo vendiese, probablemente sería una venta inútil. Nosotros nos reíamos, pero él no sospechaba lo seriamente que hablaba yo. Pasaron casi 11 años, y entonces yo me puse de nuevo en contacto con el señor Jennings y le dije que estábamos dispuestos a comprar el lote. Él vino inmediatamente a Glendale y firmamos los papeles. ¡Qué maravilloso momento! Cuando nos disponíamos a salir de la oficina, el señor Jennings me tomó de la mano y dijo, «Señor Adler, yo creo que usted me dio la mala sombra». «Oh no, señor Jennings, yo no haría eso con nadie». Pero me contestó, «Pues bien, para conocimiento suyo, creo que debe saber que en 3 momentos diferentes estuvimos sentados como ahora, dispuestos a vender el lote a alguien, y siempre ocurrió algo que lo echó a perder. Usted lo embrujó. Todos los demás lotes se han vendido, y este, el mejor de todos, había sido reservado, al parecer, para usted. Yo podía haberle dicho que había puesto todo en manos de Dios, 22 años antes, y desde entonces, sabíamos que nuestro sueño iba a convertirse en realidad. Tiene que tener una fe inquebrantable. Pero este no es el fin. Después de ser los dueños del lote, nos pusimos en contacto con un contratista. Miró nuestros planos y nos dijo que a menos que tuviéramos $36,000 en el bolsillo, no podríamos construir una casa así. Yo me eché a reír y le pregunté si conocía a alguien que tuviera tanto dinero. Él repuso que lo malo que tenía la gente como nosotros era que tenía ideas grandes, que deberíamos ir a un arquitecto, decirle el dinero que teníamos y que él construyese la casa de acuerdo a nuestras posibilidades. Nosotros le dijimos que aquella no era la casa que queríamos, y nos fuimos. Yo había trazado los planos y no pensaba contentarme con nada menos de lo que había imaginado. De todos modos, un poco desanimada, me volví a mi querido esposo, que dijo: «¿Dónde está tu fe? Construiremos la casa, hay otros contratistas. Este no es el adecuado. Vamos a ver a señor Brown. Él sabe mucho de estas cosas». Lo hicimos, y el señor Brown nos indicó una solución posible. Ello significaba un contratista que tenía lo que nosotros necesitábamos. Nuestra casa es exactamente como queríamos, hasta el último clavo, y nos costó mucho menos de $36,000. Para Dios todo es posible. Ahora que la casa de nuestros sueños está prácticamente terminada y nos disponemos a mudarnos, todos los que vienen a ver la propiedad y ven el hogar que hemos construido con la ayuda de Dios, advierten que hay algo muy distinto en aquel lugar. No se trata solamente de otra casa y de otro lote. Los obreros se han portado muy bien,
y en todas partes hay una atmósfera de armonía y alegría. Es interesante notar que el comprar en la época que lo hicimos fue muy conveniente. Merecía la pena haber aguardado, porque si hubiéramos comprado antes la finca, no habríamos disfrutado de muchas mejoras posteriores, incluso tenemos alcantarillado. Y puedo añadir que nuestro lote costó $3.000 menos que los demás lotes, y después de verlo se comprende que es mucho mejor que todos los que lo rodean. A nuestra familia le costaría trabajo pensar que el mejor socio que uno puede tener es Dios y el poder interior. ¿Qué piensan ahora de los sueños? Los O'Brien y los Adler lograron el hogar de sus sueños. Tardaron muchos años en hacerlo. No encontraron sus sueños hechos a la medida. Primero hallaron el lugar, luego trazaron los planos de su casa, y se aferraron al pensamiento de que podrían comprar el lote que querían y construir en él la casa. Aquello exigió una gran fe y perseverancia, no perder jamás de vista su meta, no permitir jamás cambios de deseos, y mantenerse firmes. Ocurriera lo que ocurriese. ¿Merecía la pena? Claro que sí. Y usted dirá lo mismo cuando se haya trazado una meta en la vida, y ponga a su servicio el poder creador, como hicieron los O'Brien y los Adler. Este poder nunca le falla a uno, si uno no le falla. Los Adler educaron a sus hijas en el pensamiento de la felicidad y el triunfo, librándolas de miedos y preocupaciones, para que contribuyesen con sus imágenes a las concepciones de sus padres. Cuando hay armonía en una familia, se genera una fuerza tremenda. Cuando se reúnen dos o más, suceden cosas. Ponga el hálito de la vida en sus sueños, creyendo en ellos, manteniendo su fe y sus sueños firmemente, pase lo que pase y, a su debido tiempo. Si uno persevera, lo que fue un sueño en un tiempo, se convertirá en una espléndida realidad. TAP. Vamos a montar la escena. Quiero llamar la atención sobre el poderoso efecto de la repetición o reiteración. Por ejemplo, tomemos un cincel neumático. Ya han visto cómo se usa para partir el cemento o abrir un agujero en el acero. El tap, 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 de ese cincel, al que se aplica una fuerza tremenda, produce la desintegración de las partículas y abre un agujero en el objeto en que se coloca. Todos hemos oído hablar de la antigua tortura consistente en hacer caer gotas de agua sobre la frente. Quizás conozcan las botas de Kipling. El ruido de las botas es lo que enloquece a los hombres. La repetición constante es la que penetra. Mientras uno puede darse cuenta del modo en que actúa la repetición sobre las cosas materiales, puede al mismo tiempo no darse cuenta de la tremenda impresión que la repetición produce sobre la mente humana. Pero ya hace mucho tiempo que se ha reconocido que el fundamento de la propaganda es la repetición. Hay una razón. Buenos, hasta la última gota. Suaves para la garganta, etc. Una y otra vez repiten estos eslogans, los cantan, los presentan en películas, no hay medio de escapar de ellos. Mediante la constante repetición, los méritos de cada producto pasan a la conciencia de uno hasta que se repite el eslogan casi en sueños. Tap tap tap, usted los encuentra cada vez que pone la radio o la televisión, en cuanto abre una revista, o lo encuentra en los postes si se hila las carreteras. Alza la vista y ve un avión que escribe con humo en el cielo. En los subterráneos, los tranvías, los autobuses, los trenes, los barcos, los taxis, los camiones, en todo cuanto se mueve, se encuentran los anuncios de algo. La poderosa fuerza de la repetición, repetición, repetición. Se puede tener una mala memoria, pero no se permite que uno olvide un producto anunciado, siquiera un día. Piénselo bien. Mediante la repetición, ha aprendido el alfabeto, la tabla de multiplicar. ABC, 2 más 2 son 4. Tap tap tap. Hasta que se aprende. Todo cuanto se ha aprendido de memoria ha quedado impreso en la mente mediante la repetición.
Le recuerda constantemente a uno. Tap tap tap. La formación de las creencias religiosas. Lo mismo sucede con la ciencia. Repetición, reiteración. Tap, tap, tap. Schopenhauer dijo, no hay absurdo tan palpable que no pueda ser firmemente implantado en la cabeza humana, si se ha comenzado a inculcar antes de los 5 años, repitiéndolo constantemente con un aire de gran solemnidad. La relación entre la conciencia y el subconsciente, o mente subjetiva, es muy estrecha. Todos los que estudian el tema saben lo que puede lograrse poniéndose en contacto definitivamente con el subconsciente. Cuando se tiene una imagen detallada específica en la mente consciente, mediante el proceso de la repetición, y se hace funcionar la mente subconsciente, se dispone de un poder asombroso. Los fiscales duchos, los defensores inteligentes, apelan a las emociones de los jurados, nunca a la razón consciente. ¿Y cómo lo hacen? Sencillamente, mediante la repetición de los puntos que desean poner de relieve. Lo hacen usando palabras y diversos argumentos, y tonos de voz, llenos de emoción. Detrás de todo ello está el tap, 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 que actúa sobre el subconsciente, y hace creer a los jurados. Lo han oído tantas veces, que debe ser así. Es importante conservar la idea, una vez que se la considera acertada. Hay que repetirla una y otra vez. Hacer que el marido, la esposa o el amigo íntimo la vea como uno, si es que simpatiza con los objetivos deseados. De esta manera se engendra el poder. Emplee el sistema del tap tap tap. Cuando se tiene la imagen firmemente implantada en la memoria, comience a usar el sistema del tap, tap, tal como yo he dicho. La repetición, la reiteración de esa imagen sobre la mente subconsciente es la que hará que el poder creador interior produzca tales resultados. Los hombres y mujeres de más éxito que hay en el mundo, viven diariamente con sus ideas. Tienen objetivos constantemente presentes. No existe un solo caso en que los hayan imaginado y olvidado luego. No piensan en ello fantásticamente. Están decididos a llevar a cabo su propósito. Esperan alcanzar sus objetivos, están dispuestos a trabajar noche y día, en caso necesario, para lograrlos, y tienen fe en que el poder interior trabaje de acuerdo con ellos guiándolos en forma de impulso para moverse en la dirección adecuada, magnetizando las condiciones en torno suyo, atrayendo recursos y oportunidades de acuerdo con sus necesidades. Se puede medir por comparación la intensidad de los propios deseos. ¿Qué precio en esfuerzo y sacrificio está dispuesto a pagar por las cosas que desea en la vida? Está dispuesto a tratar de lograr algo, una y otra vez, hasta que mediante la repetición y el aparente fracaso, obtenga la experiencia y la capacidad de lograrlo. Si lo está, triunfará seguramente. Nada puede detenerlo. Todos los obstáculos cederán a su voluntad, su empuje, su fe, el poder creador que Dios le ha dado, con tal que usted persista. Pero al comienzo tiene que darse cuenta de que no se puede obtener nada por nada. El universo no opera de tal modo. Tiene que esforzarse y tener fe, si es que desea recibir. Tap, 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 imaginando lo que usted quiera una y otra vez, las gotitas de agua, el batir constante del mar, el ruido de los pasos sobre unos escalones de piedra, la causa y el efecto, la causa y el efecto, la acción que siempre produce una reacción. Al principio puede no advertirse, pero las fuerzas de la naturaleza y de la mente, concentradas sobre cualquier obstáculo, pueden con el tiempo suprimirlo o modificarlo. Hay que canalizar la fe. La fe puede mover montañas, las montañas del miedo, la duda y la preocupación, la fe repetida una y otra vez, la fe en uno mismo, la fe en el poder interior que Dios nos ha dado. Es una operación sencilla y poco espectacular, si se considera un segundo, pero que realizada durante largo tiempo puede producir resultados asombrosos.
Ahora usted es la suma total de cuanto cree, bueno y malo, lo que ha aceptado en su mente, lo que sirve de motivación a sus pensamientos y actúa como resultado de sus creencias. Cuando sus creencias varían, su vida cambiará con ellas, pues su vida se basa realmente en la fe. Usted tiene fe, diariamente, en que va a seguir respirando, en que su corazón va a continuar latiendo, en que va a seguir bien. Si esta fe se altera su salud. Usted tiene fe en todo cuanto le rodea, en su trabajo, sus amigos, su capacidad, su coche, su porvenir. Usted ha aceptado todo esto como una parte de la vida. Usted imagina que todo va a continuar, como en el pasado. Cada día, usted añade la repetición, en general, de otra experiencia similar. Se adapta cada vez más a lo que hace, y esto puede ser malo, si hace pocas cosas que merezcan la pena. Puede ser bueno, si usted se aplica como debiera. Haga inventario y asegúrese de que lo que repite todos los días le ayuda a adquirir mayor experiencia, capacidad, satisfacción personal y dicha. Si no es así, usted no querrá repetir esas actividades e intereses. Puede querer apartarse de ellas, y comenzar un nuevo ciclo de desarrollo personal. Recuerde. Lo que el hombre ha hecho una vez lo hará de nuevo, pues es un animal de costumbres. Pero los pensamientos se repiten fácilmente, porque las cosas iguales se atraen. Cualesquiera que sean los pensamientos similares que les hagan compañía. ¿Qué clase de pensamientos tiene? Son los conducentes a las cosas que usted no quiere hacer, a las experiencias que no desea tener. En tal caso, deséchelos ahora, antes de que se implanten firmemente mediante la repetición. Al borracho le cuesta trabajo dejar de beber, porque el hábito de la bebida ha quedado impreso sobre su cuerpo y su mente. Se ve bebiendo tan vívidamente, que es una tarea gigantesca el imaginarse que no bebe. Las imágenes que se tienen de uno actualmente, solo guardan relación con el pasado. Si usted no se encarga de crearse nuevas imágenes, no hará más que repetir mañana lo que ha hecho hoy y ayer. Desdichadamente, la mayoría de los seres humanos están atados a una memoria de su propia creación, terminando cada día, como el anterior, aunque parezcan progresar porque se están moviendo. Pero sus vueltas siempre terminan en el mismo lugar, a menos que uno haga inventario de lo que hace, y se baje de la plataforma giratoria, al imaginar una nueva dirección y un nuevo propósito en la vida, y entonces avancen por el camino hacia una mayor felicidad y un triunfo mayor, que no habrían podido alcanzar de otra manera. Tap, tap, tap. Eso es lo que actúa sobre su conciencia, repitiendo las imágenes, e inculcando en el subconsciente los actos y los pensamientos adecuados. Eso el que lo sabe es usted. Usted es el único que puede hacer algo con respecto a ello. Aprenda a usar el gran poder de la repetición de un modo adecuado, y todas las demás cosas le serán dadas por añadidura. Escuche la voz interior. Mahatma Gandhi, al llegar a Inglaterra en busca de una solución de los problemas de la India, dijo: hago esto porque me lo dice una voz interior. Gandhi se refería a un algo interior. Llámese poder, llámese algo sobrenatural, llámese lo que se quiera. Algunos dicen que es la mente subjetiva. Otros la llaman la mente subconsciente. Otros, el pensamiento universal. Otros dicen que los impulsos interiores son corazonadas. O mensajes divinos. Los espiritistas dicen que es una voz del más allá. Sea lo que fuera, da resultados, y uno debe aprender a adquirirlo. No me refiero a una voz que se oiga exteriormente. Estoy seguro de que Gandhi tampoco quería decir eso. Pero algo de su interior le hablaba, indudablemente, positivamente, y cuando habló, Gandhi siguió las indicaciones que le llevaron a Inglaterra, y habría seguido las que le llevasen a cualquier otro lugar. Sabía que aquella voz interior le guiaría bien, que cuando él había preparado su mente para oír esta voz,
podía esperar confiadamente un mensaje definido. Gandhi no trató de forzar esta voz para que le hablase en una determinada ocasión, o para que influyese en lo que él quería. Gandhi era un líder espiritual de gran humildad y autoabnegación. Siempre colocaba el propósito y el principio sobre sus necesidades o deseos personales. En eso residía el gran poder que tenía sobre los gobiernos y sobre el pueblo. No tenían nada que ofrecerle, excepto la justicia. Sabían que no podían esperar componendas, que cuando estaban en presencia de aquel hombre santo, tenían que enfrentarse, con la verdad. Por grandes que fueran las presiones a que sometiesen a Gandhi, él no se movía hasta que hablase su voz interior. Harán bien en cultivar esa voz. Todos los grandes hombres y mujeres la escuchan. Pueden no describir esta dirección interior en las mismas palabras y la voz para ellos puede ser un sentimiento o convicción indefinible que siempre viene cuando hay decisiones importantes que tomar, si callan interior y exteriormente y se limitan a escuchar. Es difícil escuchar. De niño, pudo haber sentido deseos de gritar y patalear para que alguien se fije en usted. De adulto, pudo haber tenido algún éxito mediante la dominación. En tal caso, desarrollar el arte de escuchar con su oído y su mente interiores los consejos que vienen de las profundidades de su ser, la parte divina que usted tiene, una inteligencia superior, o lo que usted quiera llamarlo, no será fácil. El difunto Thomas Edison solía escuchar esta voz interior. Cuando trabajaba en un invento y trataba de lograr la idea básica, para que el invento funcionase acumulaba todos los datos conocidos en su mente consciente, y luego se acostaba en un diván de su laboratorio, esperando que la idea le viniera de la nada. Los colaboradores de Edison solían seguir trabajando mientras el viejo se echaba la siesta. Pero a su debido tiempo Edison se levantaba con la respuesta, pero siempre venía de aquel modo, cuando Edison estaba preparado mediante la investigación, y había estimulado suficientemente al poder interior para que le proporcionase la respuesta. ¿Cómo lo hizo Edison? Una crónica periodística, de fecha 21 de octubre de 1931, nos cuenta cómo Edison, trabajando con sus colaboradores de hacía más de 50 años, Fredot y Charles Daly, resolvió finalmente el secreto de hacer caucho sintético. El artículo. El lunes, el señor Edison comenzó a sumirse en un estupor. Estaba dando a la voz interior una oportunidad de hablarle. Pero Daly y Ott estaban aún dedicados a sus experimentos. Y la noche del martes, la solución vino a él, procedente de la nada. Este es un buen modo de referirse a la mente interior de Edison, o a las mentes interiores de sus colaboradores. Lo que ocurrió, sencillamente, fue que el poder creador de las mentes de estos tres científicos finalmente les dio la respuesta que estaban buscando. Esta respuesta vino inesperadamente. No era el resultado del pensamiento consciente ni de la meditación. ¡Pum! Y allí estaba. La voz interior había hablado, cristalizando y destilando toda su labor pasada, entonces guardada en la conciencia, y presentando a aquellos hombres, como en un relámpago, la respuesta al problema. El modo de hacer caucho sintético. La vocecita siempre habla cuando uno ha decidido lo que quiere y está dispuesto a luchar por ello. Solo cuando uno está alterado, preocupado, indeciso o temeroso no se puede oír la voz interior. Uno la ahoga con la propia interferencia. Si su vocecita le sugiere que pida algo, no vacile en ello. No tiene nada que temer. El otro no le ayudará jamás, si no conoce sus deseos, por lo tanto, hay que pedir. O si siente que debe hablar de algo a una persona, no vacile. Vaya y hágalo. Un hombre me escribió desde Inglaterra que había estado leyendo La magia de creer y que aquello había alterado su vida. Me dijo, alguien me había estado usando indirectamente, para que hiciera algo que yo no quería. Yo sufría mucho por ello pero no quería encolerizar a la persona que me lo pedía. El miedo me impedía hacerlo. De repente, mientras estaba quitando las malas hierbas de mi jardín,
y pensando en la situación, algo pareció invadirme, una voz interior me habló, y me ordenó que no tuviera ya miedo. Yo dejé mi azadón y fui a decirle a la persona en cuestión lo que pensaba, terminando con su persecución. Le aseguro que desde entonces me siento como un ser distinto. Aprenda a conocer su voz interior. Cuando la voz interior habla realmente, es síntoma de que usted está pronto para actuar. Deje el azadón, como hizo el inglés, o lo que está haciendo, y haga lo que se siente impulsado a hacer. Pero asegúrese de que ha aprendido a reconocer la voz interior, y que no se trata de deseos, miedos o imaginaciones suyos. Juana de Arco era una campesina francesa, pero oyó hablar esa voz. Siguiendo sus instrucciones, inspiró a los franceses para que arrojasen a los ingleses de Orleans, y permitió que Carlos fuese proclamado rey de Reims. Jesús oyó que le hablaba la voz de Dios, y siguiendo sus instrucciones, elevó espiritualmente a toda la humanidad. Abraham Lincoln, durante las últimas horas de la noche, en los momentos críticos de la guerra civil, escuchó la voz interior, y a causa de los mensajes que recibió de ella, llegó a muchas graves decisiones que salvaron la Unión. Los personajes de Mark Twain solían hablar con él. Él oía su diálogo mentalmente y se limitaba a escribirlo. Mark Twain confiaba grandemente en sus poderes intuitivos, creía en las corazonadas, y siempre escuchaba la voz. Para tener idea de la mente subjetiva o subconsciente hay que hacer receptiva la mente consciente. Claro que todos sabemos que la mente consciente es la que razona, pesa y calcula. La mente subconsciente no hace nada de estas cosas. Se limita a pasar ideas a la mente consciente. Probablemente ha oído decir a la gente: siga sus corazonadas. ¿Qué son esas corazonadas? ¿De dónde vienen? Provienen de la actuación de la mente subconsciente. Los psicólogos nos dicen que para poner la mente humana en un estado receptivo, hay que descansar. Si alguna vez se ha visto sobre la mesa del masaje, y el masajista le ha dicho que descanse, ya sabe lo que es. Deje el cuerpo flojo. Si al principio le cuesta trabajo, pruebe con un brazo, con ambos brazos, con ambas piernas, hasta que todo el cuerpo se haya aflojado. Entonces, la mente se aflojará automáticamente también. Cuando haya cumplido esto, concéntrese en lo que desea, entonces se producen las corazonadas. Apodérese de ellas, y haga lo que le indica la vocecita. No razone ni arguya, sino que haga lo que se le indica e inmediatamente comprenderá lo que los psicólogos, místicos y eruditos quieren dar a entender cuando dicen que se descanse y no se piense en nada, cuando se desea apelar al subconsciente y hacer que hable la vocecita interior. Cuando se avanza más aún, se comenzará a comprender lo que los videntes orientales pensaban al decir: poneos cómodos, meditad, entrad en el gran silencio, continuad meditando, y vuestros problemas se desvanecerán. El camino ante ustedes se iluminará y sus cargas irán cayendo, una por una. Hay algo más claro que el avance del peregrino. Mi mensaje no es distinto del de Bullan. Solamente que, como dije antes, lo estoy expresando con palabras diferentes. La voz interior puede guiarles, dormidos o despiertos, si se acostumbran a confiar en ella. Una joven esposa de Fort Worth, Texas, se despertó una noche con una sensación de apremio. La voz interior le ordenaba que se levantase y recorriese su departamento. Su marido y su hijito estaban durmiendo, todo parecía normal, pero ella no podía librarse de su sensación angustiosa. Para calmar sus nervios, salió de la cama, y se vio impulsada hacia el cuarto de baño. Allí no parecía haber nada en desorden, pero ella se vio impulsada a abrir la canilla del lavabo. En cuanto lo hizo, salió agua caliente seguida de nubes de vapor. Las cañerías comenzaron a hincharse. Se había estropeado el control termostático del sótano, y si esto no se hubiera descubierto, la caldera habría estallado a los pocos minutos,
destruyendo la casa entera. Siga las indicaciones de su voz. Tenga en cuenta sus corazonadas, siempre que se produzcan. No cierre los oídos a la voz interior. Su mente interior sabe cosas que desconoce totalmente su mente consciente. He oído decir a la gente, algo me dijo que debía desconfiar de esa persona, que debía haber hecho esto, o debía no haber hecho lo otro, pero yo no hice caso hasta que fue demasiado tarde. Ahora querría haber seguido mis corazonadas. Ese algo trata de servirle, en muchos aspectos, si usted lo deja. Una viuda, que quería hallar un hombre para ella y casarse de nuevo, sintió el impulso de salir de Nueva York e ir a California para comprar una casa. Fue a visitar a unos amigos de Long Beach, que la llevaron a ver una finca, que estaba en venta. La viuda se enamoró de la casa. En lugar de comprar la casa, se casó con el viudo, y obtuvo la finca. Es una de las parejas más dichosas que conozco. En este caso la voz interior la hizo recorrer 3000 millas para hallar la respuesta a su deseo. Pero uno no recorre 3000 millas con la esperanza de hallar el amor, a menos que se tenga la misma dirección clara que tuvo esta mujer. Su amor puede estar a la vuelta de la esquina, esperando en un ómnibus, en una tienda, en el consultorio de un dentista, en un parque, en una biblioteca, en una reunión. Pero si imagina hallar el hombre o la mujer indicados, con la fuerza y la persistencia suficientes, sentirá el impulso de estar en un lugar determinado para reunirse con él o con ella. Recuerde. Los iguales se atraen. Y alguien puede estar buscándolo a usted con la misma ansiedad con que usted busca. Como las mentes subconscientes no están limitadas por el tiempo ni por el espacio, tarde o temprano entrarán en contacto, y la voz interior le enseñará cuál es la persona para usted. Realmente no se oye, la voz interior. De vez en cuando, encuentro hombres y mujeres que dicen, con toda seriedad, que oyen voces. Esto es totalmente diferente de la voz que guía, y con frecuencia es signo de un estado de alucinación, adquirido mediante alguna perturbación emocional o dolencia nerviosa. Tal estado no es deseable, y hay que prevenirse contra él. Dichas voces son tan reales que las gentes que las oyen están convencidas de que sufren la obsesión de alguna entidad desencarnada o de algún individuo vivo que tiene designio sobre ellos. Cuando existe dicho estado, generalmente, les aterra. Estaba yo en la oficina de Johnny Neblat, un comentarista de radio, en Chicago, cuando una joven atractiva se presentó sin anunciarse y le dijo, «Bien, aquí estoy. Me ha llamado y he venido. ¿Qué quiere de mí?» El señor Neblat se quedó mirando asombrado a la joven, decidió que aquello era una broma y se echó a reír. «Esto no es asunto de risa», dijo la mujer sumamente enojada. «Me paso las noches sin dormir, usted me está hablando siempre. Oigo continuamente su voz. Tiene que impedirlo. Me está volviendo loca». Esto calmó a Johnny, que se volvió hacia mí en demanda de ayuda. «Este señor es un psicólogo», dijo al presentarme a la mujer. «Yo no la he llamado ni le he hablado. No la he visto hasta ahora. Estoy seguro de que se trata de imaginaciones suyas. Él se lo explicará. Tan naturalmente. Me había dado una buena labor. Esta joven, evidentemente, tenía una alteración nerviosa y se le había producido una fijación del comentarista al escucharle por la radio. Algo en su voz la despertó emocionalmente, y se sugestionó pensando que había oído su voz en su cabeza como dijo. «Pienso en él constantemente, y es igual como si estuviera al lado suyo», insistió. «Él miente. Realmente me quiere. Me ha atraído telepáticamente. No necesita haberme visto antes. Su mente es tan fuerte que puede alcanzarme y hacer de mí lo que quiera». Yo tardé varias horas en convencer a esta mujer de que la voz que había oído era creación de su conciencia, emocionalmente perturbada. Durante aquel tiempo, acusó al comentarista de tener designios sobre ella,
y pidió que la liberase. Cuando finalmente se convenció y se fue, muy avergonzada, pidiendo perdón por la alteración que había causado, y dándome las gracias por libertarla de su ilusión, el comentarista amigo mío tuvo un colapso nervioso. Otro caso igual, dijo, y dejó la radio. Citó esta experiencia para poner en claro que la voz interior no tiene nada que ver con esta clase de voz. No es realmente una voz, en el sentido externo de la palabra. Es una inteligencia, una idea súbita, o un relámpago intuitivo que procedente del subconsciente se comunica con uno y le da la sensación definitiva de lo que debe hacer o decir o en qué dirección moverse con respecto a algún problema o situación. Se puede con alguna práctica y aprendizaje distinguir siempre una corazonada o la voz interior del modo en que uno siente cuando se imagina algo dejándose llevar de sus deseos. Esta diferencia no puede expresarse con palabras, pero se reconoce. Y uno no debe dejarse arrastrar por las malas impresiones. Debe saberse, en lo profundo del ser, cuando habla el verdadero yo desde el centro del ser de uno, el centro creador. Entonces, como Gandhi, se actuará con confianza, haciendo frente a las expresiones de la vida, tal como debe hacerse, y diciéndose, hago esto porque me lo dice una voz interior. Decida lo que quiere. No existe ser humano más miserable que aquel a quien solo le es habitual la indecisión. William James. No puede negarse que cuando se ha decidido una cosa debe hacerse. Pero lo malo es que la mayoría de nosotros vacila, da rodeos, y rara vez se decide a hacer lo que quiere, o a determinar claramente el camino que debe recorrer. Todos los ensueños y deseos podrían convertirse en realidades si nosotros pensásemos constantemente en ellos, y terminásemos con los miedos y los peros. Otra vez, la mayoría de nosotros, cree que sabe lo que quiere, cosa que no es así. Esto parece una paradoja, pero si todos supiéramos lo que queremos, lo obtendríamos, con tal de tener la fuerza de voluntad, el vigor, la fuerza dinámica y el valor para luchar por ello. El mundo está dividido en dos clases de personas, los que deciden y los que vacilan, y entre los últimos está la mayoría de los hombres y mujeres. ¿Cuántas veces se ha dicho, debería hacerlo o no? La indecisión acaba con mayor número de vidas humanas que cualquier otra cosa. Ese algo, el poder creador interior, no puede atraerle cosas magnéticamente, a menos que usted las haya magnetizado mediante su decisión. Un imán no puede atraer en dos direcciones a la vez. Su poder magnético tiene que estar concentrado sobre algún objeto definido. Esto se demuestra pasando un imán sobre un montón de limaduras de hierro. Cuando usted apunta el imán a un lugar específico del montón, las limaduras de hierro van hacia allí instantáneamente. Separe el imán de aquella sección y verá que su poder disminuye en proporción a la distancia y dirección. Cuando usted lucha consigo mismo mental y emocionalmente, confunde e incluso anula sus poderes magnéticos de atracción. La condición inestable del cuerpo y de la mente solo puede traer consigo condiciones de inestabilidad. No puede traer otra cosa. El gran lamento de miles de seres humanos es: no puedo decidirme. Esta es una de las tristes canciones que puede surgir del corazón humano, porque suena como el toque funerario de la esperanza, la ambición, la confianza en sí, la iniciativa y el triunfo. Mientras uno no pueda decidirse, es relativamente indefenso, incapaz de moverse con seguridad en cualquier dirección con un sentimiento de tranquilidad. Mi mente es igual que una cama deshecha, me dijo una vez una mujer. Todo está revuelto en ella. Yo tengo miedo de hacerla, por temor de dejarla peor aún de lo que está. Creo que es mejor dejarla como está. Quiere permanecer donde está ahora. En tal caso no se decida. A menos que cambie de modo de pensar, seguirá en la posición en que se encuentra ahora. O descenderá más aún, porque en la vida nada permanece inmóvil. Se mueve para arriba o para abajo.
El metal se oxida si no se hace nada para mantenerlo limpio y libre de las fuerzas desintegradoras. Uno no puede quedarse detrás en el desfile de la vida. Hay que seguir adelante, en bien de uno, a todas las edades. La naturaleza aborrece todo cuanto renuncia a su utilidad. Los cuervos están siempre dispuestos a cebarse en las formas de vida que abandonan la lucha. Esto parece triste. Pues no lo es. Hay algo que se encarga de todo en las diversas fases de la vida y de la llamada muerte. En su cuerpo millones de células viejas están muriendo y naciendo millones de células nuevas, constantemente. Usted no se da cuenta de ello. Lo mismo ocurre con las ideas. Cuando se adquieren experiencias, se van matando las ideas viejas y concibiendo ideas nuevas. Si esto no se hace, las ideas anticuadas irán cerrando su mente, oxidando su cerebro y retardando su progreso. Si usted encuentra que no puede decidirse como antes solía, es probablemente porque está luchando con ideas viejas, con viejas costumbres y deseos, que no puede abandonar, aun cuando su voz interior, le diga que las arroje por la borda y que haga lo que interiormente sabe que debería hacer. Habéis llegado al mar rojo de vuestra vida cuando, a pesar de todos vuestros esfuerzos, no hay medio de avanzar, ni de retroceder ni se puede hacer más que atravesarlo. Annie Johnson Flint. Si este es su estado de espíritu y la situación de su vida en este momento, es bueno. Si tiene la espalda contra la pared, si se ve impedido por la indecisión y las circunstancias de su creación consciente e inconsciente, entonces no hay más remedio que tomar una decisión radical. Por lo tanto, enfréntese con la realidad, reorganice sus fuerzas dispersas, decídase, y avance. Decida y luego actúe. Muchos hombres y mujeres han alcanzado ese aparente límite de su resistencia, descubriendo luego que tenían nuevas fuerzas en los momentos que las necesitaban, una vez que llegaron a una decisión positiva, una vez que se dijeron seriamente: voy a enfrentarme con este problema y llegar hasta el final. No hay un décima hora demasiado tarde en la cual ese algo, el poder creador interior, no pueda ser magnetizado mediante el pensamiento y la decisión certeros, dándole a uno la fuerza y la sabiduría para abrirse camino. Dios me habló en mi gran momento de necesidad. Este es el gran testimonio de miles de hombres y mujeres agradecidos. Quieren decir que finalmente se vieron impulsados a apelar a los recursos interiores que Dios les dio, después de haber probado todo lo demás y fracasado. Y el poder interior que podían haber usado durante todo aquel tiempo, respondió a su llamado. No cometa el error de pensar que puede triunfar alguna vez usando solo la mente consciente. Al egoísta le gusta pensar que todo lo ha hecho él, gracias a su fuerza de voluntad y a su fuerza física. Se da palmaditas en la espalda y dice: mírenme. Soy un hombre que se ha hecho solo. Pero si este egoísta sufre un revés en los negocios, o en su vida privada, su ego se desinfla. Va con el sombrero metido hasta las orejas, la barbilla dentro del cuello de su chaqueta, los ojos fijos en tierra y murmurando para sí: no comprendo cómo me puede ocurrir esto. Oh, sí, usted puede conseguir algo mediante su impulso físico, mediante sus ideas conscientes, su ingenio y la filosofía de suponer que es uno mismo el que sabe. Pero lo que se gana por la fuerza, eventualmente se pierde por la fuerza. No hay un poder estabilizador. Alguien que emplea la misma táctica, puede arrollarle a uno. Entonces, ¿cómo se ha hecho un mal uso de las potencias interiores? Si es que han llegado a usarse, uno se encuentra perdido. Por primera vez en la vida se siente miedo. Se ha perdido la fe en los métodos empleados para llegar hasta donde se ha llegado, y se tiene escasa fe en Dios y en los demás hombres. El mundo en un páramo, y uno se siente la criatura más estéril. Peor que nada, la confianza en sí y en todo lo demás se ha quebrantado de tal manera, que uno no sabe qué hacer para solucionarlo. Deja de culpar a su destino. Sea sincero consigo mismo.
No le quedan más que dos caminos. Puede subir o puede bajar. Puede darse a la bebida, procurarse un colapso nervioso y andar a la deriva el resto de la vida, quejándose acerca de lo que pudo haber sido, si hubiese vivido de un modo diferente, pero diciéndose ahora es demasiado tarde. Pero si usted pertenece a ese menor porcentaje de hombres y mujeres que han sido sinceros consigo mismos, sabrá que nunca es demasiado tarde para tomar el buen camino. Descubrirá que no ha sabido emplear la más maravillosa fuerza de su vida, su poder creador interior, que en ocasiones pudo servirle muy bien. Uno se siente invadido por un profundo sentimiento de humildad, y se pierde en las actitudes de egoísmo y presunción. Una vez que se ha llegado al fondo, se descubre que hay una base sobre la cual construir, que se puede comenzar de nuevo la vida y hacer de uno algo mejor de lo que antes era, quizás algo no tan llamativo, pero mucho mejor y satisfactorio, mucho más saludable y deseable. Entonces, al final, puede decidir lo que es mejor para usted, sin preocuparse de lo que le van a hacer los demás, a menos que usted quiera hacer algo por ellos primero. Le ha llegado la seguridad interior de que lo que realmente necesita le será proporcionado por su poder creador, si actúa de acuerdo con él y lo dirige mediante las imágenes mentales adecuadas. No solo esto, sino que no se da cuenta de que ha perdido muchas cosas en la vida de un valor superior a muchas de las cosas que uno creía tener un poco antes. Quizás, en un sentido radical, usted no encaja en la categoría que acabo de describir. Pero en un sentido menor, todos encajamos. Es humano el cometer errores, humano el permitir que nos arrastren ciertos deseos emocionales, el ir más allá de nuestros reales propósitos y potencialidades en la vida. Yo lo sabía, pero lo hice de todas maneras, dicen con tristeza muchas personas prudentes, cuando han aprendido a conocerse mejor y han vuelto al camino recto. Si ha llegado a ese punto, ahora es el momento. Para usted no hay otro momento que ahora. Si no lo hace ahora, no lo hará jamás. Ha llegado, el momento de la decisión. No es posible avanzar, ni retroceder, no se puede más que atravesarlo. Anímese. Decídase. Haga frente a lo que sea.